Satnam, bienvenidos a un nuevo episodio de Meditando con. Hoy tengo el gusto de conversar y meditar con un yogi y doctor en medicina, nacido en Bilbao, España, especialista en ortopedia y traumatología, licenciado en osteopatía en la Universidad de Westminster en Londres, practicante de Kundalini Yoga desde 1989 y de Sanarasayan desde 1990. Es profesor de primer y segundo nivel de Sanarasayan y además es lead trainer de Kundalini Yoga. Codirige el Centro de Yoga y Salud de Avagar en Madrid, donde imparte clases de yoga, realiza consultas de medicina, osteopatía y Sanarasayan. Además, viaja por Europa y Sudamérica impartiendo cursos de primer y segundo nivel de Sanarasayan. Bienvenido al programa, Amrinan Singh. Muchas gracias. Pues un placer tenerlo aquí, maestro. Estuvimos intentando hacer esta entrevista hace un tiempo y de verdad lo aprecio mucho. Quería empezar preguntándole, llevándole un poco el pasado. Me acabo de contar que empezó en 1989 con el Kundalini Yoga. ¿Cómo llegó el Kundalini Yoga a su vida y cómo fueron esas primeras impresiones? Bueno, pues fue un evento bastante especial porque yo hacía yoga desde que tenía 20 años, como todo joven problemático que se comía el coco y que no encontraba respuestas en la religión ni en la ética paternal de aquella época, pues éramos buscadores. Y bueno, hacía Astanga Yoga. Y un buen día, yo compartía casa con un amigo que era periodista, otro músico. Y un día llamaron a la puerta y abrí la puerta y apareció una mujer chic, vestida de blanco, con un turbante muy de la época, enorme, altísimo, y una dishatki, unas gafas negras, ¿no? Y dijo en un acento, sí, mexicano, dijo, soy Sarabjit, la monja del yoga, ¿no? Casi nos caemos de espalda diciendo, ¿y esto qué es esta aparición de este ser tan alucinantemente vestido, ¿no? Y resulta que Luis Lázaro, que era el periodista, había escrito un libro de nuevas terapias y había entrevistado a Yogi Bhayan una vez que fue a, no recuerdo bien, cerca de Barcelona, a la playa, a dar un curso de quiropraxia para sus alumnos Sikh. Y entonces venía Sarabjit con la dirección de Luis Lázaro. Se puede decir que el Kundalini Yoga apareció en casa y llamó a la puerta, ¿no? Y después Sarajit empezó a darnos clases y el único que realmente podía asistir era yo, porque trabajaba en la consulta de traumatología de la Seguridad Social por la tarde, tenía un cupo a las 3 de la tarde, tenía las mañanas libres y Sarajit tenía las tardes ocupadas, entonces solamente daba clases por las mañanas. Yo fui el que me animé de los tres que había allí y empecé a dar Kundalini Yoga con ella. Éramos un grupito, éramos yo y dos americanas más, éramos sus únicos alumnos. Y recuerdo que después de la primera clase yo era vespero, iba con mi Vespa de vuelta a casa, me parecía que flotaba, veía los colores de los toldos a lo lejos de azul brillante, verde brillante, como muy onírico todo, ¿no? Llegué a casa, el pasillo me parecía larguísimo, tardé un montón en llegar al cuarto del fondo y dije, bueno, ¿esto qué es? Estoy totalmente colocado, ¿no? Eso ya con la primera clase. Y entonces me encantó y me apunté y me gustó tanto que empecé a dar clase a mi bola de amigos por la tarde. Sarajit no podía. Y ahí se fue el primer grupo de Kundalini Yoga, el de los amigotes y amigotas, por supuesto. Y de ahí salió el primer curso de formación de monitores. Un curso bastante primitivo, con apuntes a mano, mecanografiados, mucha práctica. Y empezamos a dar clase ya en el año 90 finales 91. Muchas gracias por compartir esa historia, muy interesante, ¿no? Y solo pasó un año hasta que tuvo primer contacto con Sanarasayan, ¿no? ¿Cómo fue en este caso eso? Sí, Yogi Bayan fue a Roma y entonces Sarajit y yo fuimos a verle y se alojaba en casa de Gurudev, que es el maestro de Sadhana. En aquellos días Gurudev solamente tenía ojos para Yogi Bayan como todo buen anfitrión
y bueno, no nos hizo ni caso. A mí me lo presentaron como Gurudev, el gran sanador. Yo estaba muy interesado. Pero bueno, hablamos un poco, hablé muchísimo más con Yogi Bayan y porque nos alojábamos todos en la misma casa. Pero ese fue como mi primer contacto. Yo sabía que había un sanador bastante potente que era Gurudev. Y un año más tarde, en el festival de yoga, apareció Gurudev acercándose al grupo de los españoles porque llevaba muy poco tiempo en Europa. Gurudev en el 89 fue cuando Yogi Bayan le mandó a enseñar Satam a Roma. Estamos hablando del 91, o sea, hacía nada, año y medio que estaba. Y él iba como buscando grupos, entonces claro, pues le interesaba mucho el grupo español porque éramos los hispanoparlantes, ¿no? Se acercaba para seducirnos, era un tío simpaticísimo, venía de la mano con su mujer, se sentaba y entonces después le invitamos a Madrid en octubre del año 91 y ahí fue nuestro primer contacto con Salman Masaya. Bueno, el primer contacto fue en el festival de Kundalini Yoga ese año. Hicimos unos ejercicios maravillosos sobre silencio. El primero fue ni más ni menos saborear al otro. Entonces estábamos separados como 1 metro de distancia y teníamos que cerrar los ojos y hacer así, ¿no? Como saborearle, ¿no? Lo cierto es que nos metió en un espacio de silencio brutal. Y entonces yo sentí, bueno, ese es mi camino. En aquella época, diríamos, el Kundalini te ponía en un estado muy alterado de conciencia, te ponía muy arriba, no sabías qué hacer con tanta energía, la solución que daban era una solución religiosa. O sea, si tú querías progresar en este mundo de conocimiento, tenías que hacerte Sikh. Y yo respetaba muchísimo a los Sikhs, me encantaba todo lo que hacían, pero yo no sentía que ese fuese mi camino, no me veía. Simplemente yo creo que es una cuestión vocacional, no, es una cuestión de elección profunda, sabes si es para ti o si no es para ti, no sabes por qué eso, no es simplemente, es como intuitivo, no te ves allí. Pero el silencio, el espacio de silencio que yo experimenté en esa primera clase de Sadhana Rasayan con Gurudev, ahí sí que experimenté, esta es mi vía, la que me daba como solución a mi inquietud profunda. ¿Cómo explicaría a una persona que no practica ni yoga ni meditación qué es el Sanarasayan? Es un espacio de conciencia, es como, imagínate tú que tenemos todos los diales de la radio es nuestra mente, todos los estados mentales, y pasamos rápidamente pues el dial, hay una posición que es la de silencio, y esa posición lo que ocurre es que no nos damos cuenta, pasamos sobre ella muy rápidamente. Entonces, Sadhana Rasayan es un método que hay para de pronto estabilizar el dial en la posición de silencio. Primero lo reconoces y que es una tarea que no es demasiado difícil, la verdad es sencilla. Luego lo vas deteniendo ese dial bastante tiempo para ya de verdad sentirte cómodo en el reconocimiento del silencio. Luego lo que viene a ser más complejo es estabilizarte allí, porque allí es cuando ya tienes que empezar a pagar el karma poco a poco. Es decir, en cuanto tú estabilizas tu silencio, todos tus conflictos mentales aparecen ahí para distraerte. Entonces, si quieres de verdad mantenerte estable, no tienes más remedio que contener todo ese conflicto de una manera como muy profunda y digerirlo a pasos acelerados, ¿no? Una vez que estás en silencio, entonces reconoces la relación y eso es donde empieza propiamente dicho el sadhana rasayan, es decir, estabilizar el silencio lo hacen un montón de tradiciones, pero reconocer la relación como algo que sucede dentro de ti en un estado indiferenciado, ahí empieza el sadhana rasayan. De hecho, lo siguiente que voy a preguntar es, ok, entiendo que lo he explicado perfectamente, ¿no? Se entiende, ¿no? Es, digamos, un espacio de silencio donde empieza el Sanarasayan Claro, y empieza con la intención de qué o para qué. claro, efectivamente el espacio de silencio es como salir a un jardín, pero tú tienes un tercer chakra que es ahí donde tú diriges la mira telescópica y los seres humanos estamos condicionados por la atención, o sea, no podemos atender a todo a la vez. Nuestra atención siempre está
focalizada en ciertas cosas. Entonces, una vez que tú entras en silencio, ¿qué haces con eso, no? Bueno, pues el Sadhana Rasaya te dice, escucha la relación. Es decir, tienes un otro enfrente de ti, está diciendo algo, pero si te das cuenta, ese otro que tú pones enfrente de ti no está tan enfrente de ti, o sea, realmente está dentro de ti, forma parte de ese espacio de silencio. Entonces llegas a un estado donde tú no sabes dónde acabas tú, dónde empieza el otro, que es un efecto del silencio. Otro efecto del silencio es que tú te observas a ti y ya no te puedes ver como te mirabas antes, o sea, ya no tienes una representación mental de ti dentro de una historia, en la imaginación. Es decir, te preguntas quién eres y empiezas a darte cuenta que eres una cosa muy amplia, muy porosa y que te cuesta mucho localizarte, cada vez te deslocalizas más. Y al final, si tuvieras que decir quién soy yo, tendrías que decir yo soy el silencio, o sea, yo soy el principio vacío de la observación. Entonces, ¿qué es el otro? Y ahí es interesantísimo porque el otro es una especie de espacio de conocimiento interminable, eternamente cambiante, imposible de describir, imposible de sistematizar, pero que lo estás observando en el instante presente. O sea, y además no lo puedes separar de ti, es como una manifestación de la mente que se está expresando y no solamente expresa el estado emocional de esa persona, es que está expresando todo el movimiento del universo. Y te das cuenta de que el otro es un neurótico como tú cuando estás separado, exactamente igual. Ves su neurosis, pero ves muchísimo más, como que la atraviesas. Y ahí empiezas a entender el sentido de mucha de la enseñanza más bonita, más elevada de Yogi Bhajan. El de la intuición, el de la escucha, el de elevar al otro, bueno, desde dónde le elevas, ¿no? Y luego, una vez que estableces esta relación, lo que es ya característico totalmente desde el Sadhana Rasayan es disuelves la resistencia en la relación, o sea, toda relación tiene una resistencia, ¿no? Tiene aspectos que en tu campo de la experiencia no fluyen de alguna manera o fluyen de un modo disarmónico, es como si el campo se moviera de una cierta manera y hubiera partes del campo que están más atascadas, más contraídas. Entonces, lo que es característico del Sadhana Rasayan es que tú permites esas áreas no contraídas desde una visión global, desde una sensación global. Y de pronto observas cómo por sí solas se animan y se desbloquean y se integran dentro del flujo del campo general. Entonces ahí has hecho una sanación. En realidad no es una sanación que suceda porque yo ponga un prana, un rayo sanador, es una sanación que sucede dentro de la consciencia porque tú permites o contienes la resistencia. Entonces, la sanación cambia hacia donde tiene que cambiar, no hacia donde yo dirijo que cambie. Si yo no tengo una idea preconcebida de hacia dónde quiero que vaya, no tengo una idea de qué es el bien o qué es el mal, qué es lo que conviene o lo que no conviene, porque yo ahí ya no tengo opinión. De hecho, me parece que todo lo que sucede es perfecto. Es más bien que a la hora de hacer esto, el objeto adquiere su propia dinámica y tanto el objeto como yo mismo, como contemplador, estamos como asombrados y a la vez maravillados, sorprendidos de lo que ha sucedido. Esto que comenta tiene que ver con, creo que lo llamaba Yogi Bhajan, en la mente meditativa proyectiva. ¿No? ¿Es eso? Sí, es exactamente eso. Le puso varios nombres. De hecho, Gurudev cuando le puso un nombre, él le llamó Satnam Rasai, además con Z, no sé si es porque estaba en Italia, no lo sé, ¿no? Pero era Satnam Rasai. Entonces, hay una historia muy bonita sobre Yogi Bhajan que antes de ir a visitar a Gurudev a Roma en el año 92, pasó por España a enseñar un curso en Girona, en Vic. Y entonces ahí Yogi Bhajan estaba cansado y pidió una sanación y resulta que una de las chicas del grupo de Salman Rasai, por aquella época, le hizo una sanación en el pie y Yogi Bhajan se quedó muy sorprendido y dijo, bueno, ¿y a ti quién te ha enseñado esto? Y dijo, bueno, me lo ha enseñado usted a través de Gurudev. Y te dijo, entonces ya él se quedó como con la copla, Yogi Bhajan. Entonces, cuando fue a Roma y se encontró con Gurudev, le dijo, una alumna tuya me ha sanado y el espacio que yo te enseñé a ti es el espacio que ella me ha aplicado. Luego el espacio se ha transmitido
luego la escuela está completa y se va a llamar Satnam Rasayan. Y ahí le puso el nombre Satnam Rasayan. Gracias por compartir esa historia. Está todo un poco relacionado, ¿no? Porque me acaba de dar un Sí, ejemplo de lo que es esa mente meditativa proyectiva que se hablaba, ¿no? sí, Ese espacio donde somos capaces de elevar a otros sin ni siquiera tocarlos, ¿no? Creo que está claro. bastante claro el ejemplo. A ese espacio le llamó Yogi Bayan Satnam Rasayan, que era lo que él estuvo enseñando a Gurudev durante 6 años en total silencio, de modo que nunca le pusieron nombre. Entonces, la primera vez que Yogi Bayan lo nombró fue Satnam Rasayan. Y la segunda vez que lo nombró fue mente meditativa proyectiva, que es la capacidad que tú tienes de mover el prana a través de los elementos. Pero, claro, esa frase dicha así es como muy esotérica, mover el prana a través de los elementos. Para Yogi Bayan, prana y atención, bueno, para Yogi Bayan, para casi todo el mundo yogi, es lo mismo, ¿no? O sea, yo muevo el prana moviendo la atención. Y los elementos simplemente es lo que son los constituyentes de la materia. Es dentro de la materia, pues son distintos estados de vibración. Entonces, se podría decir es mover la energía a través del mundo material, pero con la mente, no haciendo nada formal, no a través de ningún otro instrumento intermedio. Sí, además de la atención, que está claro, me encanta como lo dice, ¿no? Ya el hecho de enfocarnos y concentrarnos en algo, ya estamos moviendo prana. Además de eso, por lo menos como lo percibo yo, es que justamente necesitas ciertas habilidades de intuición y de percepción, ¿correcto? Para poder llevar esto a la práctica. ¿Cómo se desarrollan estas habilidades en una persona que, por ejemplo, practique Rasayan? ¿Cómo es el día a día? Hablando de un punto de vista más pragmático, ¿no? ¿Qué tendría que hacer una persona para empezar a desarrollar esa intuición o esa percepción? Sí, lo que decías de la atención es muy sencillo. La atención simplemente es como el elemento fuego, es como que viene la luz. Y lo que antes no veías ahora lo ves. Y ese hecho simple pone en movimiento las cosas. El fuego anima las cosas, ¿no? ¿Cómo aprenderlo? Pues Gurudev creó todo un sistema. Ese así que es creación propia de Gurudev. Porque Yogi Bayan le dejó con el espacio puesto y le dio la responsabilidad de fundar una escuela, pero tampoco le dijo cómo. Entonces, pues el pobre Gurudev se encontró eh, durante unos pocos años intentando ver cómo lograba poner palabras a ese estado. Entonces, eh, empezó a enseñarlo a través del espacio sensible, que es un espacio de percepción de las sensaciones propias en relación con algo. Y fue ahí que se empezó a desarrollar la escuela, es decir, yo me entreno en permitir que mis sensaciones sucedan. De hecho, encuentro el silencio como una sensación más y me sostengo desde todas partes, es decir, no me sostengo en la cabeza pensando en la sensación, sino que me sostengo desde la sensación. Si yo soy capaz de hacer esto, automáticamente entro en silencio. Entonces, nuestros primeros ejercicios son, yo permito cualquier sensación de mí, por ejemplo, la sensación del peso o la sensación de la espalda, pero es como una excusa para sostener todo mi campo sensible a la vez. Y yo lo escucho desde mi silencio, o sea, con muchísima atención, y ahí desarrollo una percepción muy sutil de un conjunto de sensaciones que al principio siento una o dos, pero luego ya siento más y al final acabo sintiendo todo un paisaje de sensaciones que se parecen mucho a los elementos, ¿no? Siento las sensaciones de densidad, de estructura, de sensaciones más duras, más blandas, más flexibles, hay sensaciones, diríamos, más acuosas, hay sensaciones más de vibración, más energéticas, hay sensaciones más de movimiento y sensaciones que se refieren a unos órganos, a otros, pero lo escucho como todo a la vez. Eso parece que es muy difícil, pero en realidad es bastante sencillo, si se hace desde el silencio. Y luego simplemente observo cómo este campo se modifica en la relación. Es decir, cada vez que yo me relaciono con algo, este campo se modifica. Entonces, observo la resistencia como sensaciones que aparecen contraídas. Y yo simplemente permito que sucedan hasta que la sensación de flujo del campo, fíjate, hablo de sensación todo el tiempo, se iguala se iguala en este silencio. Lo que pasa es que luego viene
una etapa un poquito más sutil, que es cuando te das cuenta de que además de sentir, también visualizas. Y luego ya viene otra cosa súper, súper sutil, que es que además de visualizar, también escuchas. Y aquí viene el sentido de la escucha y por ahí ya viene la intuición. O sea, la intuición es hija de la escucha, más que de la sensación. Lo que ocurre es que no separamos ya sensación de escucha de ensueño. Es como un solo órgano perceptor que tiene varias ventanas, pero el que percibe, diríamos, percibe la suma de todo eso. Y más que una suma es una multiplicación exponencial. Y es a través de la escucha que viene el conocimiento. Eso es lo que también quería haber dicho al principio. Cuando tú entras en silencio, la relación no solamente es que tú estés en silencio, que el otro forme parte de ti, es que le escuchas. Y había un estado de empatía muy potente y es que de pronto tú estás en su lugar. Es decir, es como llevar la enseñanza sutil de Yogi Bhajan a la práctica. De hecho, decía Gurudev Satnam Rasayan, es la mente evidencia proyectiva, que es lo que enseñaba Yogi Bhajan. Que Yogi Bhajan sí enseñó una monología, sí enseñó unas crillas, por supuesto, unas meditaciones. Es como el lienzo del trasfondo de todo esto, era este espacio de intuición, de percepción y de movimiento del prana, ¿no? Ha tenido, digamos, la fortuna, ¿no? de tener formación profesional occidental, ¿no? De ser traumatólogo, osteópata, Sí, pero también, por supuesto, mucha formación profesional oriental, por así decirlo. totalmente. Me pregunto, ¿hay alguna intersección entre ambos mundos? Usted como profesional médico y a su vez sanador, ¿cómo se relacionan ambos mundos? Te hablo de mi experiencia. Al principio me costaba muchísimo porque yo cuando empecé a trabajar, yo trabajaba por las tardes, ¿no? En una consulta, tenía toda la mañana para meditar. Entonces trabajaba por la tarde en mi consulta de trauma, luego ya esa consulta de la seguridad social terminó, vino otra en una mutua, etcétera, cambiando horarios, etcétera. Y lo cierto es que yo, cuando trabajaba de médico, no podía hacer Sadhana Pasaya, porque el trabajo de médico normal, diríamos, es muy mecánico, ¿no? Es muy rápido, es muy de ver una imagen, interpretas la imagen, das la pastilla, es como tú escuchas lo justo para hacer un diagnóstico, que es como una enfermedad, que es como un cajoncito, y ese cajoncito le corresponde una pastilla y una operación. Ya está. Entonces es como tremenda, y además hay un montón de gente, un montón de pacientes, ¿no? Y luego era curandero por la tarde, y lo más bonito es que yo no decía a la gente que era médico cuando hacía esta curandería, y era muy bonito porque veía cosas de traumatología, entonces tenía que solucionarlas con el espacio y curiosamente también se solucionaban, ¿no? Entonces era como un estado un poquito disociado. Lo que pasa es que luego en mi práctica como ortopeda me tropecé con la osteopatía, eran sanadores. Había una viejecita, una curandera en el barrio de Carabanchel, donde estaba el ambulatorio de especialidades, que ella quitaba los esguinces de tobillo con las manos. Entonces yo estaba asombrado porque nosotros como traumatólogos poníamos una escayola y al quitar la escayola, a las 6 semanas que se ponía por aquella época, el tobillo era casi como una momia, ¿no? Había que rehabilitarlo 3 meses, bueno, pero era lo que se hacía realmente, ¿no? Yo me daba cuenta de que la gente iba con la escayola que le habíamos puesto, la señora se la quitaba y venían caminando a la consulta a los 3 días sin escayola. Y decía, ¿y esta mujer qué hace? ¿No? Entonces aprendí. Y ahí sí, pero cuando trabajas con las manos, tienes mucha oportunidad de entrar en silencio. Por ejemplo, eh, la gente, pues los osteópatas, los fisios, los masajistas, todo el mundo que de pronto se queda así como soltando un músculo, ahí sí tiene su oportunidad. Entonces, ese fue una oportunidad. Otra oportunidad es cuando hablas, que cuando hablas con el paciente, cuando le mandas una receta, ahí sí que puedes practicar, ahí sí puedes proyectar el prana con la palabra. Y es otro momento muy interesante, pero eso se requiere cierta práctica. Y a ella fue sí, a ella sí, sí que lo conseguí. Ya la llevo una consulta que es de una trama bastante alternativa, y ahí tengo totalmente oportunidad para practicarlo a la vez. Pero ya te digo, me llevo años. Siempre recomendamos a la gente
que hace otras terapias, que haga su terapia y que no la mezcle con Satnam Brahmacharya. Y luego ya, poco a poco, la práctica le irá enseñando cómo mezclarlas. Gracias por compartirlo. ¿Se necesita experiencia en yoga antes de hacer una formación en Sanarasaya, digamos, como para ser profesor de Sanarasaya o practicante de Sanarasaya? No, de hecho, como la mitad de los alumnos que vienen a los cursos no son de Kundalini Yoga. O sea, vienen muchos alumnos que han sido pacientes antes, o vienen muchos alumnos budistas, por ejemplo, o vienen muchos alumnos meditadores. Diríamos, lo que sucede es que luego para aprenderlo necesitas hacer sadhana. El sadhana es una práctica de meditación que tú haces preferiblemente temprano por la mañana. Tú estás a solas contigo mismo, nadie te molesta y es como tu laboratorio de prácticas porque hay un montón de cosas para entrar en silencio que tú tienes que resolver. Un montón de neurosis que te van a aparecer justamente porque tienes silencio, aparecen las neurosis para aparecer una detrás de otra con más fuerza que nunca. Y eso no es casual, tiene un sentido. Entonces tú tienes que saber qué hacer con eso. ¿Por qué? Porque si tú de alguna manera limpias un poquito la casa, en ese laboratorio que tú has dedicado por las mañanas temprano, el resto del día estás mucho más tranquilo mentalmente y es entonces cuando puedes practicar Sadhana Brahmacharya. O sea, por ahí ya sí que aparecen meditaciones. Y también tienes que tener prana, mucho prana mental, y el prana mental no se puede separar del prana físico. Entonces, si no haces algún tipo de ejercicio, pues poco a poco te vas a ir secando. Decía Yogi Bayan, te vas llenando de calor y el calor te va secando las articulaciones, el cuerpo se te queda rígido, tienes tendencia a engordar. Y a más cosas como la diabetes, hipertensión, etcétera. El riñón sufre. Entonces, de un lado tienes que meditar, de otro lado tienes que hacer ejercicio. Claro, pues el ejercicio que hacemos en esta escuela es el Kundalini, que viene muy bien. Además que el Kundalini te pone la mente como muy despierta. Hay otros tipos de ejercicio, igual que de entrada te embrutecen más. El sentido de que es una descarga de neurotransmisores que se asocia mucho con fantasía, ¿no? Pero también es cierto que con el tiempo aprendes a meditar mientras haces ejercicio. Yo recuerdo que al principio cuando corría me inventaba 800.000 historias. Iba corriendo casi como si tuviese aquí una pantalla cinematográfica pero ahora no, ahora, bueno, ya no corro, ¿no? Pero hago otras cosas. Las hago en silencio y entonces sí, logro sacar, extraer la sutileza del ejercicio físico y por supuesto con el yoga creo que es muy importante que haya esta parte física, sí. Sí, de hecho Yogi Bayan, bueno, lo sabe bien, ¿no? Desde que el Kundalini Yoga era el yoga de la transformación. Y ahora me pregunto, tiene muchos años siendo instructor, maestro de maestros, no solo del Kundalini Yoga, sino también de Sanarasaya. Y evidentemente hay una relación, ¿no? De transformación. ¿Me puede compartir alguna historia en todos estos años que le venga ahora a la mente de, wow, una transformación, alguna de las personas que haya formado de un antes y un después que pueda compartir? Pues mira, te puedo compartir muchísimas, pero o sea, eso cualquier formador de Kundalini Yoga se da cuenta. Bueno, primero, cualquier profesor de Kundalini Yoga de calle se da cuenta de que sus alumnos se transforman a veces en un día. Otra cosa es luego cómo se gestiona esa transformación, etcétera. También es cierto que esa transformación muchas veces tiene una fecha de caducidad. Es decir, decía Yogi Bayan, tú te acostumbras a estar bien hasta que estar bien es normal y no te acuerdas de lo depre que fuiste a tu primera clase de Kundalini. Hay mucha gente que a los 2, 3 años deja la práctica y ya busca otra cosa, ¿no? Como formador de profesores de Kundalini Yoga, yo lo que he visto es que el curso de formación se hace así como un grupo, una atmósfera muy poderosa, donde hay una enorme transformación de los componentes. Y de pronto cambian de amistades, cambian de gustos, cambian de manera de comer y de lecturas, pero incluso quieren cambiar de trabajo, que yo pienso que es la parte como más peligrosa. Cambiar de trabajo es un proceso que es de 2 a 5 años, uno no cambia así, no salta de un barco a otro, ¿no? Pero bueno, hasta ese punto, ¿no? También cambios de pareja, bueno, allá sí que no me quiero meter, etcétera, ¿no? Y como profesor de Sadhana Brahmacharya, te podría decir exactamente lo mismo
pero te voy a contar dos anécdotas muy divertidas, ¿no? Una es que, que tengo varios estudiantes budistas y me gusta saber que me dicen que es a través de Sadhana Brahmacharya que ellos experimentan el silencio, con lo cual vuelven a la práctica budista con mucho más fuerza. Y a mí eso me encantan, se vuelven budistas al cuadrado. Y entonces a mí me dicen que soy budista. Estaba una vez enseñando en China y la traductora era budista y me decía, pero usted lo que está enseñando es budismo. Yo decía, pues que yo no soy budista. Y entonces me dio un libro que era, usted es budista sin saberlo. Y entonces me daba todas las condiciones del budista y efectivamente tenía que reconocer que ahí estaban, ¿no? Bueno, eso es muy bonito, cómo ayudas a otra gente de otra tradición a entender lo que es el silencio. Muchísimos alumnos me dicen que es gracias a las prácticas de Sadhana Rasayan que entiende lo que es el silencio. Y una anécdota muy bonita, yo la primera vez que fui al este fue a Taiwán y les veía a todos, ¿no? en Taipei, porque los chinos son muy elegantes y se ponen unos turbantes perfectos, ¿no? Muchísimos colores y unos trajes, ¿no? Y además les veía sentados en la postura del loto perfecto y todos serios y todos chinos y me recordaban a mí a las imágenes del Buda, ¿no? Y entonces yo les dije, oye, pero ¿qué hago aquí enseñándoos a vosotros cuando se supone que lo que os enseño viene de vosotros, ¿no? Y me dijeron, porque usted enseña lo que los monjes no enseñan. Y eso me encantó. Entonces dijo, sí, porque los monjes eso no lo quieren enseñar, porque lo que quieren es cobrar. Entonces hacen como sus rituales, nosotros les pagamos, ellos los hacen, pero no te enseñan lo que hacen. Me encantó. O sea que sí que hay devoluciones muy interesantes con respecto al silencio. Sí. Y ya la última vez que tengo tantas, me has hecho una pregunta que no tendrías que haberme hecho. Mira, muchos curanderos aprenden Sarna Mrasayan porque les ayuda a ellos a entender lo que hacen. La mayoría de los curanderos nacen como con ese don, ¿no? O lo tienen, eh, lo aprenden como de niños, no saben cómo. Entonces ellos lo hacen, pero no saben cómo explicar lo que hacen, ni a los demás, ni a sí mismos. Entonces cuando aprenden Sadhana Brahmacharya, por fin se lo explican. Les das como un lenguaje, como un código. En un grupo de Barcelona hace un montón de años había un señor, sí, bajito, que se ponía siempre al fondo de la clase tomando notas. Y alguien me dijo, ese es el gran Paco. Y yo, ¿cómo que el gran Paco? Sí, Paco de Zaragoza, es el curandero más famoso de todo Aragón. Y bueno, y el hombre era ahí calladito, súper humilde. Estuvo 5 años aprendiendo. No un año como todos, 5 años. Ya poco a poco se fue descubriendo quién era, y que era un curandero que nos daba 1000 vueltas a todos, ¿no? Pero hasta ese punto le ayudó a entender, le ayudó como a estabilizar su propio espacio. Luego se hizo amigo de Gurudev, Cura Gurudev, viajó con él, en fin, ya fue una historia larga, ¿no? Pero bueno, como un ejemplo más, ¿no? De hasta qué punto la escuela que fundó Gurudev por orden de Yogi Bhajan diseñó un sistema como muy efectivo. Muchísimas gracias por compartir esas historias. Me encanta que los invitados compartan historias. De hecho, por eso hacemos ese tipo de preguntas. Y impresionado además con lo que contaba, lo de Taiwán y bueno, por supuesto con Paco de Zaragoza. Muy, muy bueno. Le voy a hacer otra pregunta que quizás también puede ser muy difícil de responder, pero evidentemente Yogi Bhajan y Gurudev fue una gran influencia para usted en su camino espiritual, ¿no? Indudablemente. Sabiendo eso, ¿qué otra persona o personas siente que han influenciado más su camino espiritual? Pues te voy a contar una, fíjate que no, esto cuento porque tal vez llegó este momento. Mira, yo fui cristiano, me eduqué como cristiano, creo que hasta los 14 años y dejé el cristianismo harto de los curas, ¿sí? Harto de esta moral dualista ciega y culpable, ¿no? Entonces fue entonces que empecé como a viajar por las tinieblas, ¿no? Y me encontré con el primer libro de yoga, que me ayudó un montón, ¿no? Pero fui joven conflictivo, ¿no? Y de pronto, pues aprendo Kundalini Yoga, aprendo Sadhana Brahmacharya,
van pasando los años y de pronto la figura del Cristo me empieza a interesar y a la luz de lo que sé ahora sobre yoga, me parece absolutamente fascinante. No tiene nada que ver con lo que me han enseñado los curas en aquella época. Y entonces descubro cosas interesantísimas, ¿no? El Cristo curandero es una pasada, pero a mí nunca me han hablado los curas del Cristo curandero. Sé que hay muy buenos sanadores cristianos, pero la Biblia sí tiene este pasaje tan alucinante que va el Cristo, ¿no? Hay una muchedumbre porque todo el mundo sabe que es un curandero, todos le tocan y hay una mujer ahí que está como arrastrándose por el suelo, le toca la túnica y dice el Cristo, alguien me ha tocado, dicen los apóstoles, pero hombre, como que alguien te ha tocado, está todo el mundo tocando, te dice, no, alguien me ha tocado. Entonces mira, ve a la mujer, le dice, ¿qué te pasa? Le dice ella, mi hija está enferma, vete, que ya está sanada. Entonces él curaba con la palabra, ¿no? Curaba con el prana de la palabra, con el prana de la proyección de la intención. Entonces eso es una cosa fascinante, ¿no? Y, y bueno, y este corazón cristiano que a lo mejor yo no lo entendí bien hasta que hice yoga, hasta que entendí el espacio de la unidad, ¿no? Pues el poder del corazón, que no hace falta que entiendas nada ni que aprendas nada, simplemente si abres ese espacio, el estado de unidad está ahí mismo, ¿no? En fin, todas esas cosas como que me han tocado mucho, me han movido mucho con el tiempo, ¿no? Hasta el punto ya no puedo separar al Buda de Cristo de Guru Ramdas, o sea, ya para mí es un pack completo, simplemente dice el yoga, el Dios de tu corazón, Isvara, es el Dios que tú amas, ¿no? Bueno, pues ahí están, ¿no? Ese batiburrillo, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Una última pregunta antes de pasar a la meditación. ¿Qué mensaje le enviaría a las nuevas generaciones de profesores de Sanarasayan y de Kundalini Yoga? Pues no un mensaje particular de este momento, les diría que se está cumpliendo un poquito lo que decía la profecía de Yogi Bayan de el tránsito de la era de Acuario, ¿no? Los tiempos son muy confusos, hay muchísima información contradictoria, la gente está cada vez más loca, somos patatas en la sopa, quiere decir, nosotros, aunque seamos profesores, estamos metidos dentro de ese mundo, afectados totalmente por él. Y la única manera de poder sacar la cabeza fuera de la sopa un poquito, un ratito para luego volverse a meter dentro, es con el espacio de silencio y la meditación y luego usar el yoga como fuente de prana para poder mantenerse en silencio. O sea, para mí el Kundalini Yoga no se usa tanto, que se puede usar y que está muy bien como antidepresivo o como una fuerza que te da para trabajar o para mantenerte joven, que está muy bien, pero con el tiempo puedo decir que básicamente es una fuerza que a mí me ayuda a estar en silencio porque es un estado muy energético. O sea, el silencio en el día a día es casi, casi como una lección. Yo no diría una lección forzada, es una lección desde la relajación, pero uno tiene que sostenerse allí. Es un estado un poquito rayásico, porque si no te distraes y yo no digo que haya que forzar, es muy misterioso, no sé cómo explicar esto bien con palabras, pero es un estado de atención para mantenerse allí. Y eso requiere una energía muy sutil, muy relajada, pero una energía. Y eso te lo da el Kundalini Yoga. Entonces sería ese el mensaje, ahora es más necesario que nunca. La intuición, la respuesta no te la va a dar nada de fuera. Tenemos ahora un cierto conflicto, que no quiero decir, en un grupo, porque no interesa que lo diga, pero hay informaciones contradictorias, entonces hay mucho victimismo y unos cuantos sabemos que nos va a caer toda una culpabilización. No la tenemos que tragar con patatas, es que no se puede hacer nada, es que el mundo es así, es que te va a caer, te va a caer. ¿Y qué podemos hacer? No reaccionar. O sea, el conflicto no se puede evitar, el conflicto te va a buscar. Huir del conflicto es absurdo. Te va a buscar y siempre tienes que estar preparado para cuando llegue. Sería más o menos eso.
Ahora es más necesario que nunca. Haciendo uso de una de sus frases, hay que contener el conflicto, ¿no? Sí, Eso es lo que nos queda, contenerlo. contenerlo, y si lo contienes, le das la vuelta y aparece tu máxima fuerza. Ojo, el conflicto es una fuente de prana la más grande que es. También lo decía Yogi Bayan. En tu diablo está tu mayor fuerza. En aquello que no quieres ver de ti, en aquello que rechazas de ti, lo que no te gusta de ti, ahí está el máximo prana. Muchísimas gracias, maestro. Literal, además, dicho aquí, usted es mi maestro y muy agradecido de tenerlo aquí y por las historias que nos compartió. Pues ahora sí le dejo el espacio para que comparta la meditación que quiera. Muy bien. Satnam. Sadhana. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Bueno,